Hola, ¿qué tal? Les deseo muy buena tarde y me presento en primer lugar. Mi nombre es Iván Leonelli y estoy junto a mi compañero Brian Alegría aquí para presentar nuestro proyecto de programación llamado My Free Book. ¿Cómo estás, Brian? Muy bien, y gracias. Efectivamente, hablaremos sobre nuestro proyecto llamado My Freebook. Para comenzar, daremos una pequeña introducción al contexto que da eventualmente origen a nuestro proyecto. La forma en que las cosas se hacen, o más bien la tecnología que usamos, pueden sufrir cambios significativos, cambios capaces de aumentar nuestra productividad y eventualmente llevarnos al progreso. La venta de libros ha sido por mucho tiempo de manera tradicional, en locales y con empleados. ¿Por qué no cambiar tecnológicamente este comercio? Teniendo en cuenta las nuevas herramientas que nos ofrece el Internet, no es de locos pensar modificar el modelo de negocio de una librería. Después de todo, empresas como Amazon ya nos demostraron hace décadas que el cambio es posible, y su implementación no solo trae beneficios económicos, también se traduce en una mejora considerable en los servicios para los consumidores, los lectores de todo el mundo. Pensemos en el ejemplo clásico de comprar libros. Salgo de casa para llegar a la librería más cercana. Mi objetivo, pues comprar mi libro favorito, El placer de la X. Después de 30 minutos finalmente llego al local. Sin embargo, me encuentro con el primer problema. Está cerrado, por horario imprevisto, por lo que parece. Tendré que volver mañana. Al día siguiente vuelvo. Esta vez está abierto. Busco mi libro favorito para darme cuenta finalmente de que no se halla en las estanterías. Me acerco al empleado a cargo para asegurarme de que haya stock. Parece estar bien relajado en su trabajo. Después de 5 minutos de chequeo, finalmente me dicen que existe una copia, pero está un tanto malgastada. Accedo un poco desganado, para encontrarme con otro gran problema, el precio. Me explican que dado el alza en la renta del lugar, el valor de los productos en general se han visto castigados. Finalmente me fui a casa, un poco decepcionado, por el tiempo que me tomó adquirir mi libro favorito, y en general por la calidad de la atención. Fue cuando se me encendió la ampolleta. ¿Y si pudiera comprar el libro desde casa, sin tener que moverme, y desde internet? Nuestro proyecto está orientado desde el punto de vista de alguien que vende libros, mediante las siguientes opciones: solicitar libro, habilitar libro, ver libros solicitados, ver libros habilitados, ver autores, buscar, editar, contador de libros. La funcionalidad básica es la siguiente. Un usuario se acerca para solicitar un libro, mediante la opción solicitar libro. ¿Qué es lo que hace esta opción? Mueve un libro a la lista de solicitados. Si así lo desea el administrador, puede mover los libros solicitados a la lista de libros habilitados. De esta forma los despacha. Si desea ver ambas listas de libros solicitados y habilitados, usa la tercera y cuarta opción. La quinta opción, de ver autores disponibles, muestra todos los autores que tengan libros en la lista de habilitados. La opción buscar, como su nombre dice, nos ofrece un filtro con el cual buscar libros. La séptima opción es para editar ciertos parámetros de los libros. Y la octava es para desplegar en pantalla la cantidad de libros que existe en la lista de libros solicitados y la lista de libros habilitados. Ok, ahora yo voy a proceder a explicar nuestra aplicación basándome en el diagrama de clases. Una clase presente en nuestra aplicación es la clase menú, que es una clase que se compone a su vez de las clases contador, estantería, editor y buscador. Además posee el método imprimir autores, que es un método que implementa a su vez de la interfase impresor, y también el método menú, que es el método principal de esta clase, donde gestiona a su vez todos los métodos contenidos en las clases que componen a la clase menú: buscador, contador, editor y estantería. La función de la clase menú es imprimir un listado de opciones que en el fondo son los métodos presentes en todas las clases que componen al menú. La clase buscador está asociada a la estantería y posee el método buscar, que su función es a partir de un string que se ingresa en la consola. Busca tanto libros habilitados como libros solicitados y autores que tengan similitud con el string que ingresaste en la consola. También está presente la clase contador,
que igual está asociada a la estantería y posee el método contar habilitados y contar solicitados. El método contar habilitados cumple la función de contar cuántos libros habilitados hay. En el fondo cuenta cuántos datos hay en la lista de libros habilitados. Al igual que el método contar solicitados, que lo que hace es contar la cantidad de elementos ingresados en la lista de libros solicitados. Obviamente sin que se repita ningún libro. La clase editor, que también está asociada a la clase estantería, posee el método editar, que su función es tanto en la lista de libros habilitados como libros solicitados. Uno puede seleccionar cualquier libro, cualquier dato de esa lista y puede editar cualquiera de los atributos de ese libro, ya sea el nombre, nombre del autor, fecha, formato, etc. La clase estantería, que es la clase más densa de nuestra aplicación, está en una relación de agregación con la clase libro. Uno agrega libros a la estantería que fue creada con anterioridad, pero la estantería puede existir sin necesidad de que tenga algún libro. Como ya habíamos mencionado con anterioridad, la clase estantería posee dos listas, la lista de libros solicitados y la lista de libros habilitados. En la lista de libros solicitados se archivan los libros que uno sabe que fueron pedidos, pero que uno no posee. Por lo tanto, uno tiene un archivo para saber qué libros uno necesita conseguir, y cuando uno ya consigue ese libro, lo pasa directamente de la lista de libros solicitados a la lista de libros habilitados, donde están archivados a su vez todos los libros que ya se poseen. El método buscar libro busca similitudes entre un string ingresado por consola y los nombres de los libros de la lista de libros habilitados, al igual que el método buscar autor, que hace exactamente lo mismo, pero con los nombres de los autores de los libros de la lista de libros habilitados. Buscar libro solicitado y buscar autor solicitado hacen lo mismo, lo único que cambia es que lo hacen en la lista de libros solicitados. Es importante mencionar que estos 4 métodos de buscar fueron condensados en la clase buscador, en un solo método además. Y finalmente la clase estantería posee todos los head and set correspondientes. La clase siguiente es la clase libro, que está asociada tanto a la clase autor como a la clase formato. Posee como atributos un nombre del libro, que es un string, y un año. También además de autor y formato, pero eso se denota en la asociación. Esta clase posee 2 constructores. El primero que no pide ningún parámetro, pero es porque esos parámetros se ingresan directamente por consola. Este método es utilizado en la clase estantería únicamente en el método de solicitar libro. El segundo constructor de la clase libro sí posee parámetros y es el que se utiliza para crear libros fuera de la estantería para agregarlos posteriormente. La clase libro no posee ningún método, además del toString y los head and set correspondientes. La clase formato y la clase autor solamente poseen el atributo nombre, solo que la clase autor lo hereda a su vez de la clase persona, que es una clase abstracta. Ahora vamos a explicar un poco del código del programa, empezando por la clase menú. Como dijimos anteriormente, la clase menú está compuesta por un contador, una estantería, un editor y un buscador. Tiene su constructor porque el menú se crea en el código principal y además tiene un método, el primero que es imprimir autores, que como dijimos anteriormente también está implementado de la interfaz impresor. Es un método de tipo void que lo que hace es crear una lista que se llama nombres de autores, donde se guardan los nombres de todos los autores que están en la lista de libros habilitados, ya que lo que queremos saber es qué autores poseen libros habilitados en nuestro programa. Para eso lo primero que hacemos es un ciclo for que va desde 0 hasta el tamaño total de la lista de libros habilitados. Lo que hacemos es todos los nombres de autores, desde la lista de libros habilitados, los vamos guardando uno por uno en la lista de nombres de autores, tomando en consideración que esa lista es parte de nuestra estantería, que en este caso se llama E. Por eso es e.libroshabilitados.getI, que ahí obtenemos un libro, get autor, obtenemos el autor y obtenemos el nombre, y eso es lo que almacenamos en la lista de nombres de autores. Es una lista compuesta solamente por strings. Luego, usando el paquete java.util.strings.collector, lo que hacemos es eliminar cada elemento repetido de nuestra lista de nombres de autores, por lo que la lista va a quedar sin elementos repetidos
y luego simplemente tenemos que imprimirla. Y como ya no tiene elementos repetidos, en el fondo vamos a saber qué autores poseen libros habilitados. El otro método que posee nuestra clase menú es el método de tipo void menú, que consiste en solamente un ciclo de tipo while, que indica que mientras nuestra variable n, que se inicializa en 0, sea distinta de 9, el programa va a seguir repitiéndose una y otra vez. Efectivamente, marcamos en un system.out.print que al marcar el 9 lo que estamos haciendo es finalizar el programa, porque cuando marcamos el 9 la variable n toma el valor 9 y eso hace que finalice el programa. Para cada valor que le demos a la variable n se ejecutará una función diferente de uno de los elementos que componen a nuestra clase menú. Todo esto ayudándonos obviamente de una variable scanner. Por ejemplo, si n toma el valor 1, se ejecuta el método de estantería, que es añadir libros solicitados. Variable n toma el valor 2, igualmente se ejecuta un método de la estantería que es habilitar libros, y así funciona. Ok, ahora lo que vamos a hacer es probar nuestro programa, MyFreeBook, y para eso ya estamos en la consola del NetBeans. Lo primero que vamos a hacer es solicitar un libro. Para eso marcamos la opción 1, solicitar libro, e ingresamos el nombre del libro. En este caso voy a solicitar el libro Papelucho. Ingrese el nombre del autor. El autor de Papelucho, que es Marcela Paz. Ingrese el año de publicación. Voy a poner un número al azar, 1998. Y ingrese el tipo de formato. En este caso voy a pedir en el libro en formato EPUB. Listo. Con eso ya deberíamos haber solicitado nuestro libro. Para verificarlo vamos a revisar la lista de libros solicitados. Opción 3, ver libros solicitados en la librería. Marcamos el número 3 y con eso ya debería aparecer acá. Sí, efectivamente aparece en el número 13, nombre Papelucho, autor Marcela, año de publicación 1998 y el formato de EPUB. Todo correcto. Ahora lo que vamos a hacer es, como ya solicitamos nuestro libro, vamos a habilitarlo. ¿Ya? Vamos a habilitarlo fingiendo, tomando en consideración que ya conseguimos el libro. Vamos a hacer como que ya conseguimos el libro y por lo tanto tiene que pasar de la lista de libros solicitados a la lista de libros habilitados. Marcamos la opción 2, habilitar libro, y seleccionamos el libro que queremos habilitar. Buscamos en nuestro libro, lugar 13, Papelucho, marcamos la opción 13. Entonces con eso ya debería estar habilitado nuestro libro. Para verificarlo vamos a ver los libros habilitados, que es la opción 4, ver libros habilitados en la librería. Marcamos la opción 4 y ahí está. En el lugar número 10, nombre Papelucho, tanto, los mismos datos. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Voy a editar un dato de mi lista. Voy a editar un libro. En este caso, el mismo que agregué. Para eso voy a marcar la opción 7, editar. ¿Qué lista desea editar? Nuestro libro Papelucho está en la lista de libros habilitados, por lo tanto, ese es el dato, esa es la lista que voy a editar. La opción 2. Y voy a marcar el libro que quiero editar. En este caso está en la posición 10, Papelucho. ¿Qué dato desea editar? En este caso puedo editar, por ejemplo, el año de publicación, que es la opción 3. Y en vez de 1998 voy a poner 2020. Con eso ya debería estar editado nuestro dato. Y para verificarlo, vamos nuevamente a la lista de libros habilitados, opción 4. Y como podemos ver, el dato cambió. Ahora el año de publicación ya no es 1998, es 2020. ¿Qué más podemos hacer en el programa? Buscar libros. Voy a buscar libros, para eso marco la opción buscar, que es la opción 6. Y voy a escribir algún string para buscar el libro. ¿Qué libro quiero buscar? En este caso voy a buscar algún autor. Un autor que aparece mucho en este programa es Erin Hunter. Voy a escribir Erin. Y con eso me deberían aparecer la búsqueda por libro, que no se encontró ningún libro que empiece con Erin, porque obviamente porque es el libro del autor. Los resultados de búsqueda por libros solicitados, que tampoco hay ningún libro. La búsqueda por autor en la lista de libros habilitados. Entonces ahí aparecen todos los libros de Erin Hunter que están en la lista de libros habilitados. Y más abajo, todos los libros de Erin Hunter que están en la lista de libros solicitados. Ya comprobamos el funcionamiento del buscador. Podemos buscar otra cosa también. Busquemos algún libro ahora. Medianoche, por ejemplo, que es un libro de Erin Hunter.
Y como podemos ver, está el resultado por búsqueda por libro habilitado. No hay nada, obviamente, porque no está habilitado. En búsqueda de libros solicitados, ahí aparece nombre medianoche, tanto, tanto. Y en búsqueda por autor no aparece porque obviamente porque es el nombre del libro, no el nombre del autor. Ya comprobamos el funcionamiento del buscador. Ahora podemos probar la opción 5, que es ver autores disponibles en la librería. Lo que es esta opción es ver todos los libros, todos los autores que tienen libros habilitados en la librería. Marcamos la opción 5 y vemos qué autores tienen libros habilitados en nuestra librería. Como podemos ver, ahí aparecen los autores: Pablo Hawkins, Dow Brown, Fernanda Aramburu, Javier Sierra, Erin Hunter y Marcela, que es el papelucho que agregamos. Entonces, otra opción que tenemos es el contador de libros. Marcamos la opción 8, que nos va a decir cuántos libros habilitados y solicitados tenemos. En este caso tenemos 11 libros habilitados y 13 libros solicitados. Bueno, eso es todo el funcionamiento del programa. Como pueden ver, hay varias opciones y eso es todo.